A 11.000 metros bajo la superficie, nada sobrevive. La presión es de 8 toneladas por pulgada cuadrada. Sin embargo, algo está ahí abajo y está construyendo algo. Los operadores de sonar de EU acaban de escuchar 12 horas de sonidos de molienda industrial provenientes del abismo Challenger. Luego, la temperatura del fondo oceánico se disparó 40 grados. Esto no era un volcán, era un motor encendiéndose. El presidente autorizó DEFCON 1 no por amenazas extranjeras, sino porque algo masivo acaba de activarse en nuestro propio patio trasero. Y escucha esto, acaba de enviar una señal a la superficie. Estamos a punto de responder. La anomalía a 11 kilómetros comenzó con un sonido que no debería existir. A finales de 2024, muy por debajo de la superficie del Océano Pacífico, un sensor pasivo enterrado en el lodo por un equipo de investigación japonés captó una vibración. No era el retumbar de un terremoto o el gemido de placas tectónicas moviéndose. Era rítmico, tic, 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 preciso, calculado. Al principio, los analistas pensaron que era una falla técnica. Los sensores fallan todo el tiempo, especialmente cuando están aplastados bajo 1000 atmósferas de presión. Pero entonces, los datos fueron cruzados con un array SOSUS de la Marina de EEUU. El sistema secreto de escucha submarina usado para rastrear submarinos. La Marina también lo escuchó. Y escucharon algo que el equipo japonés no detectó. Debajo del tic-tac, había un ruido de molienda, como metal arrastrándose sobre roca. En 4 horas, los datos llegaron al escritorio del jefe de operaciones navales. En 6 horas, el presidente fue despertado. Y al amanecer, el ejército de Estados Unidos había cambiado silenciosamente su nivel de preparación a DEFCON 1. Ahora, para los que no saben, DEFCON 1 es el nivel más alto de alerta. Es la configuración de conflicto global inminente. Es el botón que presionas cuando esperas que el mundo termine en la próxima hora. EE.U. Nunca ha estado oficialmente en DEFCON 1, jamás. Ni siquiera durante la crisis de los misiles de Cuba. Entonces, ¿por qué un ruido en un agujero en el océano activaría el protocolo del apocalipsis? Porque los analistas en el Pentágono se dieron cuenta de algo aterrador. El sonido no era solo movimiento mecánico, era movimiento mecánico pesado. Basándose en el desplazamiento sísmico, lo que sea que se estuviera moviendo allá abajo pesaba más de 50.000 toneladas y se movía rápido. Pero aquí está el detalle. Los humanos no pueden construir cosas tan grandes que sobrevivan a esa profundidad. Nos cuesta enviar una pequeña esfera de titanio ahí abajo por unas horas sin que implosione. Si había una máquina del tamaño de un portaaviones moviéndose en el fondo de la fosa de las Marianas, significaba una de dos cosas. O una nación enemiga había desarrollado tecnología que desafiaba la física y que hacía obsoleta toda nuestra marina de la noche a la mañana. O no fue construida por humanos. Se ordenó a la flota del Pacífico movilizarse. Se desplegaron submarinos para rodear la fosa. El mundo siguió con sus asuntos, comprando café y deslizando el dedo por sus teléfonos, completamente inconsciente de que en las salas oscuras del Pentágono, los generales estaban mirando una pantalla que mostraba una sombra en las profundidades, rezando para que no subiera. Pero no solo se quedó ahí abajo. Empezó a ser algo mucho peor. Los sensores no solo escucharon movimiento, escucharon una cuenta regresiva. La barrera de implosión. Para entender por qué todos estaban enloqueciendo, tienes que entender dónde estaba sucediendo esto. La fosa de las Marianas no es solo un agujero profundo, es un planeta alienígena. El fondo, conocido como el abismo Challenger, está a unos 11 kilómetros de profundidad. Si dejaras caer el monte Everest en él, la cima todavía estaría a más de 1 kilómetro. Bajo el agua, allá abajo, la presión es de más de 8 toneladas por pulgada cuadrada. Imagina un elefante parado en tu pulgar. Esa es la presión en cada pulgada de un objeto. El agua crea una fuerza aplastante que encuentra la más mínima debilidad y la destruye. Cuando enviamos robots allá abajo, tienen que ser pequeños, gruesos e increíblemente simples. No puedes tener partes móviles en el exterior. No puedes tener engranajes, motores expuestos o orugas de tanque. La presión los trabaría instantáneamente o aplastaría los sellos. Por eso los sumergibles de aguas profundas parecen huevos lisos o torpedos. Están diseñados para sobrevivir, no para actuar. Pero los datos que llegaban de los sensores de Jamstec mostraban algo imposible. La perturbación en el fondo marino no estaba a la deriva. Estaba caminando. La telemetría mostraba un patrón específico de temblores de impacto. Tum, tum, tum. El espaciado era perfectamente uniforme. La fuerza era consistente. Esta cosa estaba apartando siglos de sedimento y lodo con patas mecánicas o pistones. Y eso es lo que asustó a los ingenieros. Para construir una máquina con patas móviles que pueda operar a 16.000 psi, se requieren materiales que no tenemos. Si usas acero es demasiado pesado. Si usas titanio es demasiado frágil para articulaciones móviles bajo esa carga. Y sin embargo, ahí estaba. Los analistas de la Marina de EEU
Pasaron el sonido por cada filtro que tenían. Estaban buscando la firma de un reactor nuclear ruso o un motor eléctrico chino. No encontraron ninguno. En cambio, encontraron una firma térmica. Un escaneo satelital, usualmente utilizado para rastrear datos climáticos, marcó una floración de calor directamente sobre la fosa. Ahora, el calor no viaja bien a través del agua, especialmente a 11 kilómetros de ella. Para que una firma de calor sea visible desde el espacio, la fuente en el fondo tenía que estar produciendo una cantidad insana de energía. Estamos hablando de gigavatios. Básicamente, alguien había encendido una planta de energía nuclear en el fondo del océano. Esto destruyó la teoría de la nación enemiga. China y Rusia son buenos, pero no son tan buenos como para esconder un reactor de fusión en el abismo Challenger. Este nivel de producción de energía sugería algo completamente diferente. Sugería que la máquina no era un visitante, sugería que la máquina vivía ahí. Y ahí es cuando los libros de historia empezaron a reescribirse. La inteligencia naval empezó a sacar archivos viejos, registros de la Guerra Fría, bitácoras de sonar de los años 60. Estaban buscando el bloop, ese famoso sonido submarino masivo de 1997 que todos dijeron que era un sismo de hielo. Superpusieron las nuevas pisadas mecánicas con la vieja grabación del bloop. Coincidían. El sismo de hielo no era hielo. Era esta cosa. Había estado ahí abajo durante décadas, quizás siglos, solo durmiendo. Y ahora, por alguna razón, estaba despertando. Decidieron echar un vistazo más de cerca, y ese fue su primer error, porque el dron que enviaron vio algo que dejó al operador en shock. Lo que vio la cámara la Marina de EEU desplegó un dron clase Seawolf. Esta es una pieza de hardware clasificado, diseñada para ir más profundo que cualquier otra cosa en la flota. Es silencioso, rápido y está armado con cámaras y sensores de alta resolución. Tomó 4 horas para que el dron descendiera. Mientras más profundo iba, más oscuro se ponía. Para cuando llegó a la zona Hadal, 6.000 metros de profundidad, el agua estaba completamente negra. Los operadores estaban viendo la transmisión desde un búnker seguro en Hawái. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mientras el medidor de profundidad pasaba los 10.000 metros, el sonar empezó a gritar. El objeto no solo estaba sentado en el fondo, estaba activo. Entonces la cámara captó las luces. En el mundo natural, la bioluminiscencia es común. Los calamares y peces brillan para atraer presas, pero su luz es usualmente verde o azul tenue, y parpadea orgánicamente. Estas luces eran diferentes, eran de un azul eléctrico intenso, y estaban parpadeando en una secuencia. Flash, flash. Pausa. Flash, flash, flash. Era binario. El dron se acercó más, luchando contra la inmensa presión. Los reflectores cortaron a través del sedimento, y por una fracción de segundo, la cámara captó un vistazo de la fuente. No era una criatura biológica. No era un afloramiento rocoso. Era una superficie lisa y metálica. Parecía una pared de obsidiana, pero era manufacturada. Había costuras. Había remaches del tamaño de platos. Y a lo largo del costado de esta estructura masiva, había extremidades mecánicas. Enormes pistones articulados clavándose en el lodo, jalando el cuerpo principal hacia adelante. La escala era incomprensible. El sonar del dron mapeó el objeto. Ping, tenía más de 400 metros de largo. Eso es más grande que el portaaviones más grande jamás construido. El operador hizo zoom en el casco. No había marcas, no había banderas, no había hecho en China o propiedad de la Marina de EEU. Era sin rasgos, excepto por esas luces azules parpadeantes. Entonces, los sensores de calor se dispararon. El agua alrededor del objeto estaba hirviendo. En la oscuridad helada y aplastante, esta máquina estaba ventilando plasma sobrecalentado. De repente, las luces azules dejaron de parpadear. Se volvieron rojas. Los sensores de audio del dron captaron un nuevo sonido. Ya no era el ruido de caminar. Era un zumbido agudo, como un capacitor cargándose. La frecuencia seguía subiendo, más y más alto, hasta que se volvió ultrasónica. Los operadores en Hawái trataron de retraer el dron. ¡Abortar!, gritó el comandante. ¡Sáquenlo de ahí! Pero era demasiado tarde. La transmisión falló. La estática tomó la pantalla. Los datos de telemetría mostraban al dron girando salvajemente, atrapado en una turbulencia masiva. Luego, la señal murió. El dron no implosionó. Fue desactivado. Pero antes de que la transmisión se cortara, la cámara vio una última cosa. Un puerto se abrió en el costado de la máquina masiva, y algo pequeño, rápido con forma de torpedo salió disparado. Pero no se dirigió hacia el dron, se dirigió hacia la superficie. Esto no era solo una máquina dando un paseo, estaba lanzando algo. La sala en Hawái quedó en silencio.
Acababan de confirmar que un poder desconocido y superior estaba operando una plataforma del tamaño de un portaaviones en aguas territoriales de EEU y acababa de disparar un proyectil. Por eso fueron a DEFCON 1. Pensaron que era un primer ataque. Pensaron que el misil se dirigía a Los Ángeles o Tokio, pero el proyectil no rompió la superficie. Se detuvo a 500 metros de profundidad y se quedó flotando. Se quedó ahí, zumbando, esperando. ¿Esperando qué? La respuesta vino del otro lado del océano. La segunda señal. Mientras la marina de EEU miraba fijamente la fosa de las Marianas, las alarmas empezaron a sonar en Francia. Los franceses operan un observatorio hidroacústico llamado CHAOS. Está diseñado para escuchar pruebas nucleares. Pero ese mismo día, sus sensores captaron una señal originándose a 800 kilómetros de distancia, frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. Era exactamente la misma señal que la de la fosa. La misma frecuencia. El mismo ritmo pesado y mecánico. Pero había una diferencia aterradora. La señal se estaba reproduciendo al revés. La doctora Evie Grant, investigadora principal en señales oceánicas, se dio cuenta de lo que estaba pasando antes que los militares. No es un eco, reportadamente dijo. Es una respuesta. La máquina en la fosa de las Marianas no estaba sola, estaba llamando, y algo bajo el lecho marino cerca de Papúa Nueva Guinea acababa de responder. Esto lo cambió todo. Si había 2 de ellas, ¿cuántas más había? Los datos empezaron a llegar de todo el globo. Anomalías que habían sido descartadas como errores de sensores o fallas fueron reexaminadas. Una vibración magnética extraña en el Ártico. Una columna de calor inexplicable en el Océano Índico. Un golpeteo rítmico cerca de la Antártida. Todas estaban conectadas. El gobierno de EECU se dio cuenta de que no estaban lidiando con un solo objeto no identificado. Estaban parados sobre una red global de maquinaria durmiente que estaba despertando simultáneamente. ¿El proyectil que se había detenido a 500 metros de profundidad? No era un misil. Era una boya de relevo. Estaba amplificando la señal, transmitiéndola a través de las capas del océano para asegurar que cada otra unidad en el planeta escuchara la llamada de despertar. El estatus DEFCON 1 se mantuvo, pero el objetivo cambió. Los militares ya no apuntaban a Rusia, estaban apuntando sus defensas hacia el océano. Pero aquí está la parte realmente aterradora. La desencriptación. ¿Recuerdas esas luces parpadeantes? El código binario. La NSA y la inteligencia japonesa habían estado trabajando en ello sin parar. Finalmente descifraron parte de la secuencia. No era un código de lanzamiento, no era una amenaza, era un temporizador. El binario se traducía en un conjunto de fechas y coordenadas. La secuencia repetía una fecha específica una y otra vez. 19 de junio de 2025. Esa fecha estaba a solo meses de distancia. El mensaje no era complejo, era un comando de sincronización. Verificación del sistema completa, en espera para activación. Fecha objetivo. 06-19-2025. La realización golpeó la sala de situaciones como una bomba. No estábamos bajo ataque. No todavía. Estábamos en el lobby previo al juego. Las máquinas estaban ejecutando sus diagnósticos. Estaban estirando las piernas. El enorme caminante en la T-1200 fosa, el respondedor en Nueva Guinea, solo eran el equipo de mantenimiento. Estaban despertando para preparar al mundo para algo más. Y no teníamos idea de quién los construyó. Algunas teorías en la comunidad de inteligencia apuntaban a una civilización separatista. Un grupo de humanos que se fue bajo tierra o bajo el agua durante la última era de hielo. Otros, los más desesperados, apuntaban al cielo. Quizás fueron plantados aquí hace millones de años. Centinelas automatizados esperando que se cumpliera un criterio específico. Y aparentemente acabamos de cumplirlo. El presidente de EEU trató de convocar una cumbre con líderes mundiales, pero la confianza se había ido. Cada nación sospechaba que las otras controlaban las máquinas. China acusó a EEU de fingir la amenaza alienígena para encubrir un arma secreta. EU acusó a China de lo mismo. Mientras tanto, la máquina en la fosa seguía moviéndose. Llegó al borde del abismo Challenger y empezó a subir. No se estaba quedando en el agujero, estaba subiendo a la plataforma continental. Entonces el océano empezó a hervir de verdad. Entonces, ¿crees que deberíamos estar tratando de detener estas cosas? ¿O son las únicas que pueden salvarnos de nosotros mismos? Y en serio, ¿qué pasa el 19 de junio? Dale al botón de me gusta si quieres estar en el lado ganador. Y suscríbete para no perderte la actualización cuando el océano finalmente se abra.